Entre 1935 y 1945, el gobierno más destructivo de la historia moderna gastó millones de marcos del Reich en algo que la mayoría de los historiadores tardó décadas en tomar en serio: arqueología, ocultismo, expediciones a 4 continentes. La búsqueda de objetos y conocimientos que los libros de historia escolares no explican, porque hacen incómoda la imagen de un régimen reducido a su brutalidad. Los nazis no eran solo máquinas de guerra industrial, tenían un ala de inteligencia histórica con un presupuesto propio, un elenco de académicos contratados y una lista de objetivos que combinaba teología, arqueología y megalomanía. Se llamaba la Ahnenerbe, Instituto para el Patrimonio Hereditario, fundado en 1935 por Heinrich Himmler, financiado por las SS, dirigido por científicos reales con doctorados de universidades reales. Estos son los 5 secretos que buscaron desesperadamente, y lo que encontraron o no encontraron en cada caso. Secreto número 1. La lanza del destino. El 19 de marzo de 1938, Adolf Hitler entró en Viena en un convoy motorizado. Austria había sido anexionada al Reich. La multitud aplaudía, y Hitler tenía una misión específica antes de cualquier acto oficial. Fue directamente al tesoro imperial del Palacio de los Hofburg. Allí pidió que le mostraran un objeto concreto: la Heilige Lanze, la lanza santa, una punta de lanza de metal que el Imperio Habsburgo custodiaba desde el siglo IX, como la lanza con la que el soldado romano Longino atravesó el costado de Jesucristo durante la crucifixión. La leyenda medieval decía que quien poseyera la lanza del destino controlaría el mundo, y que cuando la perdiera, moriría. Hitler se quedó contemplando el objeto durante varios minutos, en silencio, delante de los custodios del museo. En septiembre de 1938, 6 meses después, la lanza fue transferida a Nuremberg, sede del poder simbólico del partido nazi, donde fue exhibida con honores militares. El 30 de abril de 1945, a las 14:10, soldados americanos del Séptimo Ejército entraron en el búnker subterráneo de Nuremberg y recuperaron la lanza. 90 minutos después, Adolf Hitler se suicidó en Berlín. La leyenda se había cumplido con una puntualidad perturbadora. Lo que sí es verificable: Hitler visitó el Hofburg en 1909, siendo un joven artista fracasado en Viena, y vio la lanza por primera vez. Lo relató en conversaciones documentadas. La lanza fue trasladada a Nuremberg en 1938. Fue recuperada el 30 de abril de 1945. Hitler murió ese mismo día. La Heilige Lanze está hoy en el Tesoro Imperial de Viena. Los análisis de carbono 14 realizados en los años 90 datan el hierro del siglo VII, después de Cristo, no del primero. No es la lanza de la crucifixión, pero fue la que Hitler creyó que era. Y eso, para el propósito de este expediente, es lo que importa. Secreto número 2. El Arca de la Alianza. En julio de 1939, Heinrich Himmler ordenó una expedición a Etiopía. El objetivo oficial era estudiar las conexiones entre las civilizaciones semíticas antiguas y el origen del pueblo ario. El objetivo real, según los documentos desclasificados de las SS, que investigadores como el historiador Michael Hesseman analizaron en los archivos de Berlín décadas después, era localizar el Arca de la Alianza. La razón era Etiopía, específicamente la ciudad de Aksum. En Aksum existe un edificio llamado la Capilla de la Tableta. Es una pequeña estructura en el recinto de la iglesia de Santa María de Sion. Un monje la custodia las 24 horas del día. No tiene ventanas accesibles, y desde hace 15 siglos ningún extraño ha entrado. La iglesia copta etíope afirma que el arca está ahí, que fue llevada desde Jerusalén durante el reinado de Salomón por Menelik, hijo de Salomón y la reina de Saba, y que lleva 2500 años bajo ese techo. La expedición nazi de 1939 nunca llegó a Aksum. La Segunda Guerra Mundial estalló en septiembre de ese año y el proyecto fue abandonado. Pero los documentos de planificación sobrevivieron. Incluían croquis de la región de Aksum, notas sobre los accesos a la ciudad y una evaluación de la posibilidad de negociar con el clero etíope o, de ser necesario, actuar al margen de esa negociación. La Ahnenerbe lo intentó, no llegó. El arca sigue, según la iglesia etíope, exactamente donde siempre ha estado. Si es cierto o no, es la pregunta del siguiente expediente del canal. Pero la búsqueda nazi es historia documentada. Secreto número 3. El Santo Grial y los cátaros. Este es el más elaborado, y el que más dice sobre la psicología del aparato cultural nazi. Otto Rahn era un medievalista alemán nacido en 1904. Estudió teología y literatura medieval, y en 1933 publicó un libro titulado Cruzada contra el Grial, en el que argumentaba que el Santo Grial no era una copa ni un objeto bíblico, sino el conocimiento esotérico de los cátaros, la secta cristiana del sur de Francia, exterminada por la Inquisición en el siglo XIII. El argumento central de Rahn era que los cátaros habían guardado en el castillo de Montségur, en los Pirineos franceses, un tesoro de conocimiento de origen preclásico. Cuando Montségur cayó en 1244 después de un asedio de 10 meses, 4 hombres escaparon por la noche por las murallas, llevando algo envuelto. Los registros inquisitoriales documentan ese escape, aunque no dicen qué llevaban. Rahn creía que ese conocimiento era el Grial, y que estaba escondido en algún lugar de los Pirineos o el sur de Francia. Heinrich Himmler leyó el libro. En 1935 contrató a Rahn como oficial de las SS con el encargo de encontrar el Grial cátaro.
Rand pasó 2 años en el sur de Francia y en los Pirineos. Exploró cuevas, entrevistó lugareños, accedió a archivos eclesiásticos locales, publicó un segundo libro en 1937, Corte de Lucifer, donde ampliaba su teoría. No encontró el Grial. En 1939, Otto Rahn murió en la montaña. Su cuerpo fue encontrado en los Alpes. La causa oficial fue hipotermia. Algunos historiadores sugieren que fue eliminado después de que Rahn expresara dudas sobre el régimen y sobre su propia lealtad. Era, según documentos internos de las SS, un hombre incómodo para el aparato. El expediente Rahn está entre los más documentados de la Ahnenerbe. Sus informes de campo están en los archivos del Bundesarchiv en Berlín. Himmler no abandonó la búsqueda después de Rahn. En 1943, una expedición de las SS visitó el monasterio de Montserrat en Cataluña, España, creyendo que la montaña podría guardar conexiones con el mito del Parsifal wagneriano, que era la versión del Grial que Himmler había adoptado como canon. Los monjes de Montserrat les atendieron con cortesía. No encontraron nada. Secreto número 4. El origen ario y la Atlántida. Himmler necesitaba una narrativa histórica para el Reich, una narrativa que justificara la supremacía de la raza aria, y esa narrativa requería un origen extraordinario. La teoría que adoptó la Ahnenerbe era una variante de las ideas del teósofo austríaco Guido von List, quien en el siglo XIX había propuesto que los arios descendían de una civilización antediluviana de origen hiperbóreo, un pueblo del norte que había colonizado el mundo antes del diluvio. Para encontrar pruebas, Himmler envió expediciones a varios destinos simultáneos. La más documentada fue la expedición al Tíbet de 1938, dirigida por el zoólogo Ernst Schaefer. Schaefer era un científico serio. La expedición tenía objetivos zoológicos y botánicos legítimos, pero también llevaba instrucciones de Himmler de medir los cráneos de la población tibetana para evaluar su posible parentesco racial con el pueblo ario y de buscar evidencias de una civilización ancestral en las montañas. La expedición llegó a Lhasa. Schaefer fue el primer alemán en ser recibido oficialmente por el gobierno tibetano. Tomó miles de fotografías, recolectó especímenes y midió cráneos con el instrumental de la Ahnenerbe. No encontró ninguna Atlántida aria. Sí aportó un archivo científico de fauna y flora tibetana que los zoólogos utilizaron durante décadas. Paralelamente, otros equipos de la Ahnenerbe exploraron las Islas Canarias buscando restos de la civilización atlante que Platón había situado en el Atlántico. Y una expedición separada fue a Bolivia y Perú para evaluar si las culturas precolombinas podían tener origen en una migración aria precolombina. Todo sin resultado. Lo que sí encontraron los investigadores modernos en los archivos, que la Ahnenerbe era una institución con tensiones internas severas entre los arqueólogos serios, que querían hacer ciencia real, y los ideólogos, que querían resultados que confirmaran la teoría racial previa. Los primeros perdieron sistemáticamente esa discusión interna. Secreto número 5. El conocimiento oculto de las SS y el proyecto Wewelsburg. Este no es un objeto, es un lugar, y es el más inquietante de los 5 porque fue el único proyecto que los nazis sí completaron, al menos parcialmente. Wewelsburg es un castillo triangular del siglo XVII en Westfalia, Alemania. En 1934, Himmler lo alquiló por un marco al año, con el plan de convertirlo en el centro espiritual de las SS. El diseño final del proyecto era ambicioso. El castillo sería el núcleo de un gran complejo circular. La planta del complejo, vista desde el aire, reproducía el diseño de una rueda con el castillo como centro. Ese patrón era conocido por los arquitectos del proyecto como la columna del mundo nórdica. En la torre norte del castillo, Himmler construyó 2 salas superpuestas. La sala superior era la sala del Obergruppen, donde los 12 generales más altos de las SS celebrarían sus consejos al estilo de los caballeros de la mesa redonda. El suelo de mosaico mostraba una rueda de rayos, conocida hoy como la rueda solar de Wewelsburg o la Sonnenrad. La sala inferior era circular y subterránea. Tenía una llama eterna en el centro y 12 pedestales vacíos alrededor. La función de esta sala ha sido debatida por los historiadores. Las teorías van desde sala de meditación ritual hasta sala de entierro simbólico para los líderes caídos. Los prisioneros del campo de concentración adyacente de Niederhagen construyeron el complejo entre 1938 y 1945. Al menos 1.200 prisioneros murieron en esa construcción. Wewelsburg es hoy un museo. La rueda solar del suelo de la sala superior se ha convertido, por razón de su visibilidad, en uno de los símbolos neonazis más utilizados en el mundo, aunque originalmente fue diseñada específicamente para ese castillo. No era la búsqueda de un secreto antiguo, era la fabricación de uno nuevo. Y en eso los nazis sí tuvieron éxito. Crearon una mitología. Si tienes curiosidad por este tipo de historia documentada y sin distorsión, suscríbete. Cada semana abrimos un expediente nuevo, lo que puede separarse con rigor. Documentado. La Ahnenerbe existió. Fue fundada en 1935, financiada por las SS y dirigida por Walter Wüst, rector de la Universidad de Múnich. Tuvo hasta 50 divisiones de investigación y empleó a más de 100 académicos. Hitler tomó la Heilige Lanze de Viena en 1938. Fue recuperada el 30 de abril de 1945, el día de la muerte de Hitler.
La expedición de Himmler a Etiopía fue planificada en 1939, con documentos que incluyen referencias al Arca. Otto Rahn fue contratado por la CCS, exploró los Pirineos y murió en circunstancias no aclaradas en 1939. Ernst Schaefer lideró la expedición al Tíbet de 1938. Wewelsburg fue construido con trabajo forzado de prisioneros de un campo de concentración adyacente. Todos estos hechos tienen fuentes primarias verificables en el Bundesarchiv de Berlín y en el Memorial de Wewelsburg. Altamente probable. Hitler creía genuinamente en el poder simbólico de la lanza, no como táctica de propaganda, sino como convicción personal, documentada en conversaciones con sus cercanos. La expedición a Etiopía tenía como objetivo real o secundario el Arca de la Alianza. Otto Rahn fue eliminado porque se había convertido en un problema político para el aparato de la CCS. Genuinamente incierto si la Heilige Lanze tiene alguna relación con la lanza histórica usada en la crucifixión. Los análisis de carbono dicen que no. Si el Arca de la Alianza está realmente en Aksum, no puede verificarse porque nadie tiene acceso al edificio que la guardaría. Si Otto Rahn encontró algo en los Pirineos que prefirió no reportar, no hay manera de saberlo. ¿Y qué se enterraba, si algo, en los pedestales de la sala circular de Wewelsburg? Es un debate que los historiadores no han cerrado. La historia oficial del nazismo es la historia de la guerra industrial, el genocidio y el colapso militar. Todo eso es verificado y central. Pero hay otro archivo, menos conocido y más extraño, que los mismos académicos que estudian el Holocausto guardan como evidencia del tipo de pensamiento que hace posible un régimen así. Un régimen que buscaba armas antiguas, porque creía que el pasado tenía poderes que la tecnología moderna no podía replicar. Que construyó un castillo para 12 generales al estilo artúrico, porque necesitaba una mística que justificara lo que hacía. Que envió zoólogos a medir cráneos en el Tíbet, porque necesitaba una genealogía que confirmara lo que ya había decidido creer. Esas búsquedas fracasaron. Los secretos no aparecieron. Lo que sí apareció fue el expediente de lo que ocurre cuando un Estado moderno adopta una mitología como política de Estado. Ese expediente está completo, y es el más perturbador de todos. En el siguiente expediente, el Arca de la Alianza, el objeto más buscado de la historia. Hay 3 candidatos arqueológicos serios. En Etiopía, hay un edificio donde dicen tenerla bajo llave, y no dejan entrar a nadie. Suscríbete, porque la historia no necesita exageración, necesita precisión.